han visto a un armiño? ¿Alguien sabe lo que es un armiño? Un armiño son esos tigres los cuales si una niña pequeña ve la foto de un armiño, su respuesta va a ser, "Ah, that's so cute." Esa fue la respuesta de mi niña cuando le enseñé la foto de un armiño. ¿Qué de especial tiene el armiño? El armiño es un animal pequeño, como de 6 pulgadas a un pie, más o menos, de este tamaño. Y tiene la particularidad que durante el verano su piel y su pelaje se vuelve marrón o brown, medio oscuro. Pero durante el invierno y el frío se vuelve blanco, pero un blanco extremadamente puro, un blanco nieve. Tanto su piel como su pelaje, y se convierte en un animal que la gente lo buscaba mucho para hacer pieles y hacer diferentes cosas. Pero lo interesante de este animal es que cuando su piel es blanca y su pelaje es bien blanco, tiene la característica que no le gusta ensuciarse. Es un animal que aprecia tanto su look, aprecia tanto cómo se ve, su limpieza radiante, que no le gusta mancharse. En palabras sencillas, no le gusta ensuciarse. Es un animal que no le gusta ensuciarse cuando está en su tiempo de ser blanco, de ser puro. Cualquiera diría que la piel de verano del armiño era en el pecado y que su vida ahora con piel blanca es esa que representa la que ha sido lavada por la sangre del Cordero, Jesucristo. Cualquiera diría, ¿no? Agarre por ahí el armiño y manténgalo en su mente, que ya mismo lo sacamos de nuevo. En Levítico 21 y 22, Dios nos muestra su estándar de santidad para los sacerdotes y para todo el pueblo, toda aquella persona que se presenta delante del Señor. Él exige pureza, integridad, reverencia, no porque sea un Dios severo, sino porque es un Dios santo. Y no solamente Dios exige santidad a su pueblo, sino que Él mismo es el que ha libertado a su pueblo y Él mismo es el que santifica a su pueblo. Dios le dice a su pueblo y Dios le dice a los líderes de su pueblo, los sacerdotes, sean santos porque yo soy santo. Así como el armiño no tolera o no toleraba las manchas en su pelaje, el pueblo de Dios no puede acercarse a Él con pecados sin confesar, o con una adoración superficial, o con un corazón dividido. El día de hoy, Dios demanda a su pueblo, es decir, la iglesia, a que viva en santidad. No para ver si la iglesia se va a ganar la salvación al final del día, sino porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre y porque se nos ha dado un lugar en la mesa del Señor como hijos de Él. Esto es lo que quiero que recordemos y guardemos profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente durante esta semana. Hermanos, vivamos en santidad porque Dios nos ha comprado para que comamos en su mesa. Vivamos en santidad porque Dios nos ha comprado para que comamos en su mesa. La manera en que voy a dividir este texto, como les dije, son 2 capítulos, capítulo 21, capítulo 22, pero en sí hay alrededor de unas 5 unidades, las cuales las voy a estar dividiendo en 3 partes. Punto número 1 va a ser: vivamos en santidad para no profanar su nombre. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a conectar la primera parte del capítulo 21 con la última parte del capítulo 22, que están hablando más o menos de la misma cosa. En el punto número 2 dice: vivamos en santidad dando lo mejor. Aquí voy a conectar la segunda parte del 21 con la
segunda parte del capítulo 22, y aquí vamos a ver los sacerdotes y los sacrificios sin defectos. Y por último, que va a ser la sección que di lectura del 1 al 16, capítulo 22, vivamos en santidad guardando su palabra para no profanar las cosas sagradas. Pregunta: ¿quién comerá de esas cosas sagradas? Así que empecemos. Punto número 1. Vivamos en santidad para no profanar su nombre. No es por nada, pero cuando cantábamos esa canción hace un rato, su nombre, tan santo, su nombre, sobre todo Él. Mis hermanos, yo no sé, pero Dios nos ha dado unas emociones para que nosotros adoremos al Señor. Dios nos ha dado la voz para que adoremos al Señor y nos ha dado la mente para que meditemos en esas palabras en las cuales adoramos al Dios que es digno de toda gloria. Esto es lo que vamos a ver en esta primera parte del del punto número 1. Vivamos en santidad para no profanar su nombre. Vamos a ver la santidad de los sacerdotes y la santidad del pueblo. La santidad de los sacerdotes la vamos a ver en el capítulo 21 del 1 al 15. Como ya lo leímos, voy a hacer un resumen de qué se trata Levítico 21 del 1 al 15. Y específicamente quiero resaltar los textos claves. Versos 6 y 8 son claves para entender lo que se está hablando en esta sección. Si usted vaya a su palabra, está hablando específicamente a los sacerdotes, a los líderes del pueblo. Y les dice en el verso 6: sean santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, ustedes serán santos. Verso 8: lo consagrarás, pues porque Él ofrece el alimento de tu Dios, serás santo para ti, porque yo, el Señor, que lo santifico, soy santo. Los sacerdotes tenían una gran responsabilidad, eran mediadores entre Dios y el pueblo, y ellos presentaban las ofrendas del pueblo a Dios. Manejaban las ofrendas que Dios había ordenado al pueblo para que los pecados del pueblo pudieran ser perdonados. Imagínese usted que le diga: mira, llévame este paquetito allí a la esquina y la salvación de mi alma depende de que entregues bien ese paquete. Es una responsabilidad grande la que tenían los sacerdotes. Así que los sacerdotes debían ser santos porque están manejando estas ofrendas que son ofrecidas a Dios. De lo contrario, estarían profanando el nombre de Dios. Los versos 1 al 9 y del 10 al 15 hace una pequeña distinción entre los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y vamos a ver que lo que se exige del sumo sacerdote es una mayor santidad que la de los sacerdotes aún, y aún mayor que la del pueblo. En el capítulo 21, verso 1 al 9, Dios está hablando a los sacerdotes para que sean santos con respecto al luto o al manejo de los muertos, con respecto al matrimonio y la conducta familiar. Interesante, le dice a los sacerdotes en los primeros versículos que ellos son líderes entre el pueblo y ellos son los que ofrecen las ofrendas a Dios. Por tanto, no deben tocar muertos a menos que sean parientes cercanos. Menos que sean parientes cercanos. Si tenían contacto con esos que son permitidos, parientes cercanos que han muerto, entonces debían hacer un proceso de purificación para que entonces pudieran ser limpios nuevamente. También dice que no debían afeitarse la cabeza ni cortarse el cuerpo por luto. ¿A qué se está refiriendo esto? Aquí está presentando un contraste en la manera en que los paganos o los pueblos ajenos manejaban la muerte. Ellos hacían este tipo de cosas con respecto a los muertos. Dios está diciendo: nosotros o ustedes no van a manejar la muerte de esta forma. La vida de consagración que reflejaban los sacerdotes debía ser explícita. Seguimos adelante. El verso 10 al 15 habla acerca de los sumos sacerdotes.
para que sean santos con respecto a las mismas cosas que ya dijo a los sacerdotes, pero de manera específica tienen menos flexibilidad. Porque los sacerdotes, el sumo sacerdote, contrario a los sacerdotes, si se le muere un familiar, no pueden tocarlo. Aquí no hay excepción. No puede acercarse. No podía tocar ningún cadáver, ni siquiera el de sus padres. No podía dejar el santuario por luto. Y en cuanto al matrimonio, no solamente le dice como a los sacerdotes que no se casaran con una ramera o con una mujer divorciada, sino le está diciendo, se tienen que casar con una virgen. Entonces lo que le está exigiendo Dios al sumo sacerdote es un nivel de santidad aún mayor para no profanar su nombre. Los sacerdotes deben ser santos para no profanar el nombre del Señor que los santifica. ¿Y por qué debían ser santos? Porque están manejando la ofrenda del pueblo que va dirigida a Dios. Hermanos, si este sacerdote era profanado, quien se profanaba era el nombre de Dios, porque el sacerdote era la persona intermediaria entre Dios y el pueblo. Hay que entender la santidad de Dios. Dios es santo en esencia. Dios no solamente está libre de pecado, sino que es completamente puro y completamente perfecto, distinto a toda su creación. Él es santo, santo, santo. Y es por eso que los sacerdotes debían consagrarse para poder acercarse a Dios y manejar las ofrendas del pueblo. Reflexionemos en la importancia de la santidad de Dios, porque a veces esto pasa desapercibido. Mientras Dios está dando estos mandatos al pueblo y a los sacerdotes, Dios está constantemente repitiendo, yo soy el Señor su Dios. ¿No hacemos eso con nuestros hijos algunas veces? ¿A quién tú le estás hablando? No se te olvide que yo soy tu papá. ¿Nadie ha dicho eso? A mí me lo decían. Y yo lo aprendí y lo dije para adelante a los míos. A veces se nos olvida con quién estamos lidiando cuando nos acercamos a Dios. Dios dice, yo soy el Señor su Dios. En los capítulos 19, 20, 21 y 22 lo dice 32 veces. Como si se te fuera a olvidar en la primera o en la segunda o en la vez número 20 o en la vez número 31, Dios te dice 32 veces, yo soy el Señor, su Dios. Yo soy el Señor que los santifico. Desde el capítulo 20 al capítulo 21 esta frase aparece 7 veces. Es importante que entendamos la santidad de Dios para no profanar su nombre. ¿Qué significa profanar? Profanar significa tratar algo sagrado como si no lo fuera. Tratar a Dios como si fuera uno de nosotros. Tratar a Dios no como santo, sino como otra cosa. Es deshonrar, es contaminar, es usar indebidamente lo que ha sido apartado para Dios. Por eso es que los sacerdotes debían consagrarse. Y específicamente aquí les está diciendo, no se contaminen con los muertos y con su matrimonio. ¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, los sacerdotes como líderes del pueblo debían ser santos porque están siendo modelos para el pueblo y están representando al pueblo. Y de manera similar en nuestros días, tanto Pastor Roberto como Pastor Michael como mi persona, debemos perseguir la santidad. Y debemos perseguir la santidad como una cosa seria. Y debemos entender que el mayor beneficio que va a tener la congregación no necesariamente va a ser que preparemos un buen sermón, y es importante, pero va a ser nuestra propia santidad. Va a ser que realmente estemos comprometidos antes que con las personas, con Dios mismo. Porque el llamado de Dios demanda que seamos santos porque Él es santo.
y para que podamos equipar y alimentar al pueblo que Dios ha redimido con su sangre. Robert Murray McCheyne dijo la siguiente frase, él dijo, la mayor necesidad de mi pueblo es mi propia santidad personal. Así como el armiño, debemos proteger la santidad de nuestras vidas e identificar aquellas cosas que nos distraen, aquellas cosas que empiezan a colar lo inmundo en nuestras vidas. Qué interesante que las dos áreas que presenta tiene que ver con los muertos y tiene que ver con el matrimonio. En primer lugar, qué importante es que veamos la muerte con la justa perspectiva de la palabra de Dios. El pueblo debía ser santo, pero mientras más cerca tú estás de Dios, más santo tú eres. El sacerdote tenía acceso a lugares más cerca de Dios que el pueblo. Por eso el nivel de exigencia de santidad del sacerdote debía ser más alto que el del pueblo. Pero el nivel de exigencia del sumo sacerdote debía ser más alto aún, porque este sí que estaba más cerca todavía, entraba una vez al año al lugar santísimo donde nadie más podía entrar. ¿Significa que mientras más cerca estamos de Dios no nos duele la muerte? No. Significa que mientras más cerca estamos de Dios vemos la muerte en la perspectiva de Dios. ¿Se acuerdan cuando murió los hijos de Aarón en el capítulo 10 de Levítico? Que Dios les dijo, ustedes permanecen ahí, no se les ocurra lamentarse por lo que acaba de suceder, ustedes se quedan ahí en el santuario. ¿Por qué? ¿Porque Aarón no debía llorar la muerte de sus hijos? No necesariamente, Aarón tuvo que haberle dolido la muerte de sus hijos, pero había algo interesante y es que él estaba delante de la presencia del Dios Santo. Y Dios es contrario a la muerte, Dios es vida, Dios es santidad, la muerte es consecuencia del pecado y Dios no se mezcla con el pecado. Hermanos, nosotros no podemos evitar la muerte, todos nos vamos a morir, pero sí podemos tener una perspectiva diferente de la muerte estando cerca del Dios que ha vencido la muerte por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. La segunda parte es el matrimonio. Y específicamente, pastores, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y mañana traten de nuevo. Y al día siguiente, again, and again, and again, and again. Amen a sus esposas, dedíquense a sus esposas, hagan lo que sea por amar y mostrarles a Cristo a sus esposas. Mientras ustedes hacen eso, pastores, hay una congregación observando y hay una congregación tomando notas de cómo tú le hablas a tu esposa, de cómo tú manejas tu hogar. Por eso es que es importante la santidad de los líderes y no solamente los líderes. Vamos a la santidad del pueblo, porque si vamos al final del capítulo 22 nos da un resumen de lo que Dios ha estado hablando en los últimos capítulos. Levítico 22, 31, ya lo leí hace un rato. Dios les está diciendo, serán santos guardando mis estatutos para que no profanen mi nombre. Yo soy el Señor que los santifico. Aquí vemos otra vez la idea de cómo nosotros podemos ser santos, cómo lo manifestamos, por medio de la obediencia, guardando los estatutos, guardando sus mandamientos. Otra vez, contexto, Levítico 18:4, Levítico 18:30, el 19:19, el 19:37, 2 versos más en el capítulo 20 y 2 versos más en el capítulo 22, todos están diciendo, guardarán mis estatutos. Guarden mis estatutos, no los sacerdotes, solamente el pueblo. Guarden, sean obedientes a lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Bueno, también es repetitivo, capítulo 19, 20 y 22. En varias ocasiones Dios dice el por qué. Porque ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Por eso es que obedecemos. Al igual nosotros hoy, aquí se le estaba demandando al pueblo que sea santo, porque ellos iban a mostrarle a las naciones quién era el Dios de ellos.
Eso es lo que predicó el hermano Salomón. Tremendo mensaje el hermano Salomón el pasado miércoles. El que se lo perdió, hermano. Venga los miércoles. Continúo. Hacer un anuncio para darle fuerza a los miércoles. Pero hiciste un gran trabajo, Salomón. Predicando específicamente ese texto donde resalta que Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo allí en el monte Sinaí que ellos van a ser sacerdotes para las naciones. Qué interesante, porque eso es lo que Pedro dice de la iglesia el día de hoy. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, somos llamados a ser santos porque Él es santo. El sacerdote debía ser santo porque era representante del pueblo delante de Dios. Y nosotros vemos todo este cumplimiento en la persona de Jesucristo. Hebreos 7:17 dice, pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre. Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento fallaban y fallaron, nosotros confiamos en un sumo sacerdote que nos representa delante de Dios y que no falla, que es perfecto, en quien podemos confiar. Por tanto, lo que demanda a este evangelio glorioso es que anunciemos estas virtudes de aquel que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es importante que nosotros entendamos cómo nosotros manejamos el evangelio, específicamente en los dos casos que les había hablado anteriormente con los pastores: el manejo del luto y en su matrimonio. Hermanos, nosotros estamos como congregación y como familia, sabemos que estamos en los últimos días que Dios le ha dado a nuestra hermana doña Inés. Ha sido un gozo verla firme en las Escrituras. Lo que no puede decir ahora con su boca, lo dice con su reacción. Ha sido fiel hasta lo último, mis hermanos. Y sabemos que está en sus últimos días, pero en cierta manera el saber que ella está en sus últimos días nos está llenando más de gozo que de tristeza. Mis hermanos, ¿no nos va a doler cuando el Señor la llame a su presencia? Sí, nos va a doler, pero al mismo tiempo nos vamos a gozar, porque nuestra esperanza no es como la del mundo. El mundo no tiene esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna y ella tiene una esperanza de vida eterna, mis hermanos, en las cuales hace poco tuve una conversación con alguien y me dijeron quiénes son esos modelos de fe, esas personas que tú dices, ese pastor, ese gran teólogo, esa es la persona que yo admiro ser. Para mí es doña Inés. Yo quiero ser como ella. Yo quiero llegar a mi última etapa de vida y poder decir, sin el Señor no puedo hacer nada. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿cómo manejamos el luto? Lo manejamos con esperanza. Lo manejamos con nuestros ojos puestos en el Señor. Lo manejamos reconociendo de que nosotros morimos, pero vamos a ser resucitados juntamente con Él. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Y por lo tanto debemos tener una manera de reaccionar a la muerte como el mundo no puede reaccionar. El mundo puede tener esperanzas falsas, esperanzas vacías, pero no la esperanza verdadera de vida eterna en Jesucristo. Solamente en Cristo podemos ser salvos y solamente en Cristo podemos tener esa esperanza. Con respecto a nuestro matrimonio, mis hermanos, varones que están aquí, hombres casados, Cristo demanda de ti, pide de ti que ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no como ella se merezca ser amada según tus propios estándares.
Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, para amar a tu esposa, primero tienes que mirar a Cristo. Y para seguir amando a tu esposa, tienes que seguir mirando a Cristo. Ama a tu esposa, independientemente de las circunstancias. No si lo hace bien, no si hace lo que te gusta, no si nada de eso importa. Dios está diciendo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Punto. No hay peros. Ama a tu esposa. Esposa, la palabra manda a que te sometas a tu esposo. Sométete a tu esposo como al Señor, de la misma manera en que el hombre no puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia si no tiene sus ojos en el Señor. De la misma manera tú no puedes someterte a tu esposo si no tienes tus ojos en el Señor. Hombre, Dios no te está diciendo somete a tu esposa. Eso no es asunto tuyo, ese no es tu departamento. Tu departamento es amarla. Mujeres, Dios no está diciendo si él es obediente a la palabra de Dios, entonces sométete. Dios está diciendo sométete a tu esposo como al Señor. Hermanos, todo esto tiene un denominador común. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Están nuestros ojos puestos en el Dios que nos santifica? Porque Él es el Dios que nos santifica, el Dios que nos limpia. Continuamos, hermanos. Punto número 2. Vivamos en santidad dando lo mejor, dando lo mejor. En capítulo 21, específicamente del verso 16 al 24, hay una parte interesante en la cual se dice que los sacerdotes que no tengan, los sacerdotes que tengan defectos no pueden acercarse. En otras palabras, aquellos que son de la descendencia de Aarón, que por herencia les toque ser sacerdotes, si tienen defectos físicos y los detalla, diferentes tipos de defectos físicos, ni ciego, ni cojo, ni que tenga el rostro desfigurado, ni extremidad deformada, ninguno puede representar al pueblo porque estas cosas tienen representación o conexión con el pecado y ellos están siendo representantes delante de Dios del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el que se acerca a Dios debe ser sin defecto. Los sacerdotes serán sin defecto físico. Si no, si se acercan con defecto físico, estarían profanando el santuario, el lugar de la presencia de Dios, y estarían profanando el nombre de Dios mismo. Qué interesante, porque resalta el hecho de que ningún hombre se acercará, ninguno, pero Dios es el que santifica. Y lo que debemos aquí enfocar es el hecho de que aunque el sacerdote o el que esté en la descendencia que tenga defecto físico no se puede acercar, sí va a poder comer lo que le toca. Sí va a poder comer la comida de los sacerdotes o la comida de su familia, en este caso en particular. Entonces, meditemos en esto un poco. No se podían acercar con defectos, pero sí podían comer. Esto nos apunta a la misericordia de Dios. Esto nos apunta a su grandeza. Esto nos apunta a su santidad y aún así, a pesar del pecado, de su provisión. ¿Cómo conectamos esto, mis hermanos? Nosotros tenemos un sacerdote santo, sin defectos, sin pecado, que fue ofrecido por nosotros. Cristo cumple la función que cumplía el sumo sacerdote de presentarse delante de Dios sin defecto, consagrado, puro, sin mancha. Eso es lo que Cristo hizo. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Hermanos, nosotros no fuimos comprados por cualquier cosa. Esto es lo que Pedro dice en 1 de Pedro 18:19. Ustedes saben
que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no hubiéramos podido acercarnos a Dios, pero por medio de Cristo sí podemos acercarnos a Él. Esta es la invitación del autor de los Hebreos cuando dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como todos nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El sacerdote debía ser sin defecto porque Dios es santo y Dios ha provisto al sumo sacerdote sin defecto para que tú y yo podamos acercarnos. No solamente eso, capítulo 22, los versos 17 al 30, nosotros vamos a ver una dinámica en la cual se está hablando al pueblo y a los sacerdotes, no solamente a los sacerdotes, con respecto a los animales que han de ofrecer en los sacrificios. Y en resumen, está hablando de ofrendas y está hablando de que así como el sacerdote no podía tener defectos para acercarse, aquí el animal no podía tener defecto para poder ser aceptado. Esto es repetido una y otra vez. Unas 7 veces sin defecto, unas 9 veces que sea aceptado. Entonces, solo ofrendas sin defecto serán aceptadas por Dios. Solo ofrendas sin defecto serán aceptadas por Dios. Qué bendición es tener a un sacrificio, no solamente un sacerdote, sino un sacrificio sin defecto. Mis hermanos, quiero que noten la conexión aquí. Aquí se está hablando de un sumo sacerdote sin defecto y se está hablando de ofrendas sin defecto. Y hay un cumplimiento perfecto de parte de la persona de Jesucristo, que tanto es el sumo sacerdote como aquel cordero que fue inmolado sin defecto por ti y por mí. Todo esto está apuntando a Jesucristo. Por medio de Jesucristo es la única manera en que nosotros podemos traer una adoración que es aceptada por Dios. Repito, no quiero que nos desconectemos. Si el pueblo iba a ofrecer una ofrenda de adoración a Dios, el animal debía ser sin defecto, perfecto. Para nosotros dar una adoración a Dios, debe ser de la misma manera por medio de un sacrificio perfecto, y ese sacrificio es Jesucristo. Mis hermanos, es por medio de Jesucristo que podemos adorar a Dios genuinamente. Escucha esto, Hebreos 13:15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Estamos llamados a adorar a Dios y estamos llamados a entender que solamente por medio de Cristo es que podemos adorar a Dios. Escucha las palabras del apóstol Pedro. Él dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Es como si el apóstol Pedro hubiese agarrado los rollos y hubiese buscado Levítico y estuviera predicándoles Levítico a esa audiencia a la cual él estaba escribiendo. Y él le está diciendo: preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está. ¿Dónde, Pedro? En Levítico, que dice: sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Hermanos,
Guardemos su palabra. Nosotros cargamos el nombre de Cristo. Somos creyentes. Vivamos como tal. Vivamos en santidad. Esto no es un llamado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto es un llamado a la iglesia el día de hoy, 2025, a que vivamos en santidad. A que nosotros realmente pongamos toda nuestra confianza en Cristo y por Él nosotros adoramos a Dios. Quiero hacer un llamado específico. Y es un llamado al no creyente. Amigos, si tú estás aquí en este lugar y todavía tú no estás convencido de que tu vida le pertenece a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, la palabra da una seria advertencia para el que escucha el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús y lo rechaza. Ya sea que lo rechaza de manera directa, no quiero saber de Jesús, lo cual no creo que sea el caso tuyo porque si no, no estuvieras aquí. O aquel que lo rechaza de manera indirecta, es decir, el que escucha el Evangelio, el que escucha la demanda del Evangelio, pero dice, no, eso no es para mí. Yo sigo a Dios a mi manera. Escucha estas palabras del autor de los Hebreos, Hebreos 10:29, él dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? La advertencia es seria. No profanes el nombre de Cristo rechazando los mandatos del Señor, rechazando su obra redentora. Dale la espalda a tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y confía en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. Él quiere perdonarte, Él quiere darte vida. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Por último, mis hermanos, punto número 3, vivamos en santidad guardando su palabra para no profanar las cosas sagradas. Para no profanar las cosas sagradas. Resumen del capítulo 22, verso 1 al 16. Esto es lo que lo resume. Y es que específicamente debemos ser santos guardando su palabra. Santos guardando su palabra. Aquí de manera específica dice que los sacerdotes tendrían cuidado de las cosas sagradas. Las cosas sagradas son repetidas por lo menos unas 10 veces o más en este capítulo. ¿Qué son las cosas sagradas? Las cosas sagradas son las ofrendas que el pueblo está trayendo a Dios. Y después dice, no comiendo. No sé si se dieron cuenta, para los que tenían hambre y ahora les estoy recordando que tienen hambre todavía, de que el capítulo 22 y en estos 2 capítulos se ha hablado mucho de comida. No comerán, no comiendo de ellas estando inmundas, no comerán y no podrán comer y esto no lo van a poder comer, comerán. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, el contexto es que los sacerdotes no debían profanar estas cosas sagradas, es decir, las ofrendas del pueblo, acercándose a comer de ellas estando inmundo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes recibían de estas ofrendas. Ellos recibían una parte de la ofrenda de cereal. Ellos recibían una parte de la ofrenda de paz, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa. Parte de eso que se ofrendaba a Dios, parte le tocaba al sacerdote y a su familia. Por eso es que Dios les está diciendo, tienen que ser santos, para que cuando se acerquen a mí a manejar estas ofrendas, ustedes no sean eliminados del pueblo por estar tratando de acercarse en inmundicia, sino que van a poder participar, pueden estar en la mesa, pueden tener comunión, pueden comer. Y los suyos pueden comer también si han sido purificados. Por eso el llamado es a que no profanen el nombre, los estatutos, las ofrendas, el santuario de Dios, estando inmundo. Entonces, según esta parte, ¿quién es el que va a comer de las cosas sagradas? Bueno, a los sacerdotes se les habla de manera específica y se les dice que aquellos que sean purificados con agua, Dios los santifica
y ellos van a poder comer. Pero un poquito más adelante dice algo bien interesante. Yo quiero que usted lo vea. En el capítulo 22, verso 11. Pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella. Y también los nacidos de su casa podrán comer de su alimento. Déjame resumir todo esto. ¿Quién va a poder comer de estas ofrendas? Definitivamente es una ofrenda dedicada a Dios, en la cual Dios proveía para los sacerdotes y su familia. Pero el sacerdote no podía acercarse si estaba inmundo. Le dice, no vas a comer si estás inmundo, pero si eres limpiado con agua, vas a poder comer, porque esta comida es para que participes, para que tú puedas tener comunión con Dios y puedas ser alimentado. Después dice, jornaleros que estén en tu casa, ellos no van a participar de esta comida. Extranjeros que estén en tu casa, no, ellos no van a participar de esta comida. Solamente personas que tú hayas comprado van a poder participar de esta comida. Yo no sé si usted está viendo hacia dónde yo me dirijo, mis hermanos. Pero aquellos que han sido comprados en la casa del sacerdote podrán comer de la comida, de las cosas sagradas para tener comunión con Dios. Todo esto nos está apuntando al Evangelio. Los que han sido comprados por la sangre del Cordero pueden comer de las cosas sagradas, pueden comer de lo santo. No solamente ahí en Levítico, sino que desde antes, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés para hacer la Pascua en Éxodo 12, le dice, solamente el esclavo que ha sido comprado, el siervo que ha sido comprado, podrá comer de la Pascua. Mis hermanos, Él nos compró a precio de sangre, no con cosas perecederas como el oro y la plata. Dios nos compró a precio de sangre. Pedro dice que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Pablo dice a los pastores en Éfeso, en Hechos 20, y les dice, el cual compró con su propia sangre. También le dice en el libro de Efesios que aquel que creyó ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa y nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. También le dijo a Tito de que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Y el apóstol Juan vio una visión. Él escuchó a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos decir, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermano y hermana, también nosotros, iglesia, también nosotros, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos un lugar en la mesa para comer y participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Amados hermanos, vivimos en santidad porque Dios nos ha comprado para que comamos en su mesa. Déjame traer a mi amigo el Armiño de nuevo. Hay algo bien interesante con los armiños, que ellos no querían ensuciarse. Mis hermanos, que nosotros tengamos esa misma disposición
de pelear por no ensuciarnos con todo lo que este mundo quiere hacer para que no seamos santos. En el pensamiento cristiano medieval, en la Edad Media, el armiño representaba la pureza por su pelaje blanco como la nieve. Y según cuenta la leyenda medieval, los cazadores del armiño conocían un truco muy particular para atrapar o cazar al armiño. Los cazadores simplemente embarraban la entrada de su madriguera con lodo, con fango. Cuando el armiño veía la entrada sucia, se negaba a entrar. En vez de cruzar el barro, enfrentaba a los cazadores, aunque eso significara su muerte. Para el armiño era mejor morir limpio que vivir manchado. De ahí es que sale la frase: más vale morir que mancharme. Así como se decía que el armiño prefería morir antes que manchar su blancura, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a preservar la santidad? No porque sea una buena idea nuestra, sino porque el Dios que nos santifica, el Dios que nos compró a precio de sangre, es santo. Él es santo. Y por eso es que nosotros debemos pelear por la santidad. ¿Te está costando mantener tu santidad? ¿Cuán seguido estás negándote a ti mismo? Mis hermanos, le hacemos un gran bien a nuestra alma cada vez que negamos nuestra carne. ¿Qué es lo que te está causando distracción de la santidad de Dios? Dale muerte al pecado por el Espíritu Santo. Y que de nosotros salgan las palabras que dijo el apóstol Pedro cuando Jesús le dijo: ¿y tú también te quieres ir? Y Pedro le contestó: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Que cuando el pecado toque a tu puerta, que cuando la tentación te llame, que cuando embarren tu madriguera con lodo, tú puedas decir: ¿a quién iré si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? Mis hermanos, vivamos en santidad porque Dios nos ha comprado para que comamos en su mesa. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de ver esto de manera visible. Vamos ahora a celebrar la comunión, a celebrar lo que el Señor nos ha mandado a hacer, de recordar su sacrificio que nos permite estar en su mesa para participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo.